Te mostramos ambos lados. Y si miras nuestras vidas y miras nuestra música, verás a dónde nos lleva cada lado. Porque ahora mismo estamos codo con codo dándoles caña. Y lado a lado estaban hasta que salieron a la superficie nuevas afirmaciones que apuntaban al papel de Snoop Dogg en el asesinato de Tupac. El crimen que durante décadas ha intrigado a muchos fans con su misterio ha sido finalmente resuelto y los fans pueden decir adiós a este misterio para siempre. ¿Pero estuvo Snoop Dogg realmente implicado en el asesinato de Tupac? ¿Y se enfrenta a una pena de cárcel por ello? Averigüémoslo. Snoop Dogg sabía del asesinato de Tupac. No es la primera vez que oímos hablar de la supuesta participación de Snoop en la muerte de Tupac. El fundador de Death Row, Suge, lo confirma en una entrevista en el podcast Collect Call, donde no se guardó nada y exigió respuestas a Snoop Dogg. Knight, que iba en el coche con Tupac la noche en que le dispararon mortalmente en Las Vegas, ha planteado serias dudas sobre el papel de Snoop en el trágico suceso. Según Knight, Snoop Dogg tiene mucho que explicar en lo que respecta al asesinato de Tupac. Knight insiste en que es necesaria una conversación cara a cara con su ex protegido para abordar estas graves acusaciones. Knight subraya que Tupac había tratado bien a Snoop, dándole una plataforma en su icónico álbum All Eyes on Me y hablando bien de él. Sin embargo, si los rumores son ciertos, Snoop se juega mucho. Una de las afirmaciones más impactantes de Knight es que Snoop Dogg supuestamente advirtió al rapero Daz Dillinger de que no acompañara a la banda Death Row a Las Vegas la fatídica noche del 7 de septiembre de 1996. Knight afirma que Snoop sabía que algo iba a ocurrir y aconsejó a Dillinger que se mantuviera alejado. Esta revelación levanta cejas y añade otra capa de sospecha al ya desconcertante caso. Daz estaba en una situación diciendo que Snoop le dijo que no pueden ir a la lucha, no puede ir al club, no puede ir a Las Vegas. Es gonna joder mierda, que algo va a suceder, básicamente. Pero eso no es todo. Knight también se refirió a las declaraciones de Warren G en el popular podcast Drink Champs. Warren G recordó un momento en el que él y Snoop se enteraron del tiroteo de Tupac a través de una radio Nextel mientras estaban en Los Ángeles. Knight se preguntó por qué Snoop tendría una radio si no estuvo presente en la pelea y no contaba con un equipo de seguridad. Estos detalles, según Knight, planteaban serias dudas sobre la implicación de Snoop y su acceso a información crucial. La única forma de que tuvieras una radio es que estuvieras en la pelea con nosotros y tuvieras un equipo de seguridad. Si no tenías seguridad, ¿qué hacías con la radio? Añadiendo leña al fuego, Knight alega que Snoop nunca visitó a Tupac en el hospital después del tiroteo, a pesar de las declaraciones anteriores del Dogfather de que vio a Tupac antes de que falleciera. Le pusieron tubos, y cuando entré, sentí que ni siquiera estaba allí, y me desmayé. Entonces su madre me levantó y me acompañó al baño, y tuvo una conversación conmigo sobre ser fuerte, reveló Snoop Dogg en una entrevista. Pero resulta que se estaba desmayando. Snoop nunca fue al hospital, y punto. Esta contradicción plantea interrogantes sobre la lealtad de Snoop y sus verdaderas intenciones durante aquella tumultuosa época. Al hilo de la historia, Knight soltó otra bomba. Afirmó que Snoop Dogg y Daz Dillinger colaboraron en una canción con uno de los presuntos asesinos de Tupac, DeAndre Smith. Yo estaba encerrado, pero Snoop, Daz y el resto de ellos hicieron una canción con uno de los niggas de ese lado que estaba en el coche. Si eso es lealtad a Pac, los hijos de puta de mierda no necesitan ese tipo de lealtad. Si él estaba bien con Pac, ¿por qué estaría bien lanzando una canción con uno de los presuntos asesinos de Pac? Esto sugiere una inquietante conexión entre Snoop y los responsables de la prematura muerte de Tupac, algo que Suge cuestionó una y otra vez. Si toda esta gente sabía lo que estaba pasando en la situación, nadie comentó nunca a nadie nada. Así que te separas de esa serpiente. Ya sabes lo que pasa con las serpientes. Pero, ¿por qué Suge Knight creía firmemente que Snoop estaba detrás del asesinato de Pac, incluso después de que Snoop y Pac mantuvieran una buena amistad? Tenemos que entender el vínculo y la relación entre estos tres. Todo empezó en 1992, cuando Snoop Dogg fichó por Death Row Records. Criado en las calles de Compton, California, donde la violencia de las bandas era endémica, Snoop se vinculó rápidamente a la famosa banda de los Crips y empezó su carrera de rapero muy joven. Su talento y destreza como rapero llamaron la atención de las discográficas, lo que le llevó a firmar con Death Row Records, a pesar de la controversia que rodeaba la asociación de la discográfica con Suge Knight. Tras firmar con Death Row Records en 1992, Snoop Dogg lanzó su álbum debut, Doggy Style, ese mismo año. El álbum se convirtió en un éxito instantáneo,
vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo y estableciendo a Snoop Dogg como una de las principales figuras de la música rap. Canciones como Gin and Juice y What's My Name se convirtieron en clásicos y consolidaron su posición de pionero en el mundo del rap. En aquella época, Snoop era la imagen de Death Row Records y sus álbumes vendían récords. Su habilidad para mezclar géneros con éxito, su sonido único y sus letras poéticas calaron en el público de todo el mundo y le catapultaron al estrellato, que se detuvo rápidamente en 1995, cuando apareció en escena un joven llamado Tupac Shakur, un gángster hasta en su música. Tupac Shakur, una fuerza a tener en cuenta, ya había causado sensación con sus poderosas letras y sus mensajes que invitaban a la reflexión. Snoop Dogg, con su estilo único y relajado, estaba llamando la atención por su innegable talento. Era solo cuestión de tiempo que sus caminos se cruzaran, y cuando lo hicieron, fue algo legendario. Fue en un estudio de grabación de Los Ángeles, donde el destino unió a Tupac y Snoop Dogg. Tupac estaba trabajando en su innovador álbum All Eyes on Me, y Snoop Dogg, que ya formaba parte de la familia Death Row Records, fue invitado a colaborar en un tema. El ambiente en el estudio era electrizante, ya que estos dos jóvenes artistas, ambos en la cúspide del estrellato, se unieron para crear algo verdaderamente especial. Mientras trabajaban codo con codo, empezó a formarse un vínculo. Pronto se dieron cuenta de que compartían una visión similar de su música, el deseo de utilizar su plataforma para arrojar luz sobre las luchas de sus comunidades e inspirar el cambio. Su química era innegable, y estaba claro que cada uno sacaba lo mejor del otro en el plano creativo. Su amistad floreció más allá de los confines del estudio. Tupac y Snoop Dogg se convirtieron en confidentes y se apoyaron mutuamente en los altibajos de sus carreras. Se apoyaron mutuamente en sus dificultades personales, ofreciéndose un hombro en el que apoyarse y palabras de ánimo. En una industria conocida por su competitividad y rivalidad, su amistad era un faro de lealtad y autenticidad. Pero no solo les unía su amor por la música. Un aspecto de su amistad que sorprendió a muchos fue su pasión compartida por la hierba. Durante una fiesta de presentación de Poetic Justice en 1999, los dos compartieron un porro. Snoop Dogg admitió que era su primer porro y que fue Tupac quien le introdujo en el mundo de los porros. Aquella noche, Pac me pasó mi primer porro, una revelación que estrechó aún más sus lazos. A medida que su amistad crecía, también lo hacía su influencia en el panorama del hip hop. Las colaboraciones de Tupac y Snoop Dogg se convirtieron en himnos para una generación y calaron hondo entre los aficionados de todo el mundo. Sus actuaciones sobre el escenario eran electrizantes y captaban la esencia de su amistad y el poder de su música. Cuando Tupac y Snoop Dogg unieron sus fuerzas, surgió la magia. Su química era innegable y sus colaboraciones se convirtieron en himnos para una generación. Canciones como Two of America's Most Wanted y Gangsta Party mostraban su destreza lírica y la cruda energía que transmitían al micrófono. Sus actuaciones sobre el escenario eran electrizantes y cautivaban al público con su innegable talento y su contagiosa energía. Pero no fueron solo la energía y el carisma que aportaron a sus colaboraciones lo que les hizo especiales. Era la profundidad de sus letras y los mensajes que transmitían. Tupac, conocido por sus letras que invitan a la reflexión y son socialmente conscientes, y Snoop Dogg, con su voz suave y su capacidad para contar historias, se complementaban a la perfección. Su música se convirtió en una plataforma para abordar problemas sociales, arrojar luz sobre las luchas de sus comunidades e inspirar el cambio. Estaba claro que la entrada de Tupac en Death Row fue una buena jugada comercial para Suge Knight y sobre todo para los artistas, que siguieron izando más alto la bandera de la costa oeste. Sí, ya sabes, Tupac es muy creativo. Él básicamente quiere saber lo que quiere hacer en sus propios videos. Y sabes, Snoop lo apoya, y yo los apoyo, así que no trato de tomar todas las decisiones. Les doy el derecho de hacer lo que quieran. Pero eso pronto se agrió. Según varios relatos, Snoop empezó a sentir celos de Tupac, que poco a poco le iba quitando protagonismo en Death Row. En una entrevista con The Art of Dialogue, Low MB, antiguo fichaje de Death Row Record, declaró que la discográfica empezó a cambiar su dinámica cuando Pac empezó a ascender. Cuando Snoop venció en ese caso, fue cuando la dinámica empezó a cambiar, se empezó a oír hablar de la marcha de Chuck, y entonces Pac fue poco a poco, se podría decir, que tomando el control. Pero esta no fue la razón detrás de su caída. La infame rivalidad entre la costa este y la costa oeste, que asoló la escena del hip hop en los 90, puso a prueba su amistad. Cuando las tensiones entre las dos costas aumentaron, Tupac y Snoop Dogg se vieron atrapados entre dos fuegos.
El desencuentro se produjo después de que Snoop Dogg hiciera una entrevista en BET en la que reivindicaba su apoyo a Biggie Smalls, el rival de Tupac. Biggie Smalls es un artista al que yo, ya sabes lo que digo, escucho su música, me encanta su trabajo, no hay ningún problema, no es nada personal, no le odio ni le falto al respeto, y me encanta lo que hace, ya sabes lo que digo, y solo soy yo. Soy una persona tranquila y pacífica, no tengo problemas con nadie en este momento. Tupac vio esto como una deslealtad porque, según la cultura de la banda, los enemigos de Tupac se convertían automáticamente en enemigos de sus amigos. Y como Snoop anunció que no tenía ningún problema con los enemigos de Tupac, él era sin duda el verdadero enemigo. La línea estaba trazada y los bandos elegidos, pero Snoop Dogg seguía insistiendo en que la rivalidad no tenía ningún sentido y que eran amigos antes que enemigos. Solíamos salir juntos. Me encanta Biggie y me encanta Pac y ambos me aman. Entonces, ¿cómo se parece a Biggie? Porque estoy con Pac. Estábamos en la misma mierda, ellos rapeando, la misma mierda que nosotros rapeando. Tenemos la misma lucha, el mismo ajetreo. ¿Por qué coño no podemos llevarnos bien? Siguió diciendo que respeta el juego y no permite que su orgullo tenga prioridad. Pero el ambiente ya había cambiado. Según Snoop Dogg, sus compañeros de discográfica le consideraban un traidor porque no quería enemistarse con nadie de la industria. Pero su agresividad era hacia mí. Así que porque dije que estoy bien con Puffy y Biggie durante la entrevista con usted. Tupac se lo tomó como si yo ya no estuviera con él, como si me hubieran pillado por banda, como si estuviera asustado. El corredor de la muerte me miró como a un traidor. El que una vez llamó amigo, se convirtió en su más ferviente enemigo y rápidamente aprendió que él no era especial. Pronto tendría que defenderse de los mismos amigos. Una vez, a la propia seguridad de Snoop, se le negó la entrada al jet privado de la discográfica, dejándole sin protección. Normalmente en el avión privado estaríamos Pac, su seguridad, yo, mi seguridad, Suge y un par de zombies. Esta vez voy al aeropuerto, con mi seguridad caminando conmigo. Suge, como espera, no pueden rodar, tienen que tomar un vuelo regular. Separado de su equipo de seguridad, Snoop sabía que algo iba mal y que debía protegerse o no saldría vivo del avión. Según él, se armó con cubiertos por si alguien intentaba asaltarle. Estoy como lo que es Pac y me hacen así. Voy a la parte de atrás del avión, me da una manta, me coge un cuchillo y un tenedor. Snoop tomó el vuelo de 5 horas con el tenedor y el cuchillo en la mano, temiendo por su vida y listo para apuñalar a cualquiera que estuviera en el avión. El resto de la pandilla reía y bromeaba, pero nadie hablaba con Snoop. En cuanto aterrizaron, cada uno cogió su Rolls Royce y abandonaron el aeropuerto, y esa fue la última vez que Snoop vio a Pac con vida. 3 días después, Tupac murió de un disparo mortal en Las Vegas, y la vida de la comunidad hip-hopera cambió. La muerte de Tupac suscitó muchas emociones y reacciones. Suge, el director ejecutivo de Death Row Records, era una de las personas que creía que había negocios sucios. Creía que Snoop era en parte responsable de la muerte de Tupac, lo que desencadenó un enfrentamiento que duró una década. La pelea entre Snoop Dogg y Suge Knight. El cambio de discográfica no es un concepto extraño hoy en día. En los años 90, los raperos que saltaban de una discográfica a otra eran un gran acontecimiento, sobre todo cuando la discográfica encabezaba las listas de éxitos, había dado al rapero su carrera e incluso había intervenido en las batallas legales del rapero. Pero, ¿por qué dejar una discográfica que te ha dado todo lo que tenías y más? Bueno, Snoop Dogg tenía sus razones. Master P me dio algo de dinero, me consiguió una casa en Nueva Orleans, me compró 2 Chevrolet Suburbans, lo puso todo a mi nombre. Es la primera vez que algo está a mi nombre. Todo estaba a nombre de Suge Knight. Llevó a mi familia a Nueva Orleans y me enseñó a vivir, a ir más despacio y a hacer negocios. Porque yo estaba aprendiendo el espectáculo, pero no sabía el negocio, solo era un tipo honrado. Así se expresaba Snoop Dogg poco después de dejar Death Row Records. No era más que una pequeña razón por la que un sello discográfico y su artista se enfrentaban, sobre todo en los años 90, cuando el hip hop estaba de moda. Sellos discográficos como Death Row Records, cofundada en Los Ángeles por el despiadado director ejecutivo Suge Knight y el rapero y productor de la costa oeste, Dr. Dre, dominó el mercado en los 90 con una serie de clásicos del G-Funk, The Chronic de Dre, Doggy Style de Snoop Dogg y All Eyes on Me de Tupac. Pero aunque los artistas y ejecutivos de Death Row Records eran en aquel momento algunos de los nombres más importantes del hip hop, la armonía entre ellos duraría poco, como demuestra la enemistad cada vez más enconada entre el director ejecutivo Suge Knight y una de las estrellas más vendedoras del sello, Snoop Dogg. Las credenciales de gángster de Snoop Dogg nunca han estado en duda.
Antes de convertirse en uno de los protagonistas del rap gangsta de la costa oeste, Snoop fue miembro de los Rolling 20 Crips y estuvo en la cárcel por posesión de cocaína cuando aún era un adolescente. Tras salir de la cárcel, se asoció con Nate Dogg y Warren G, hermanastro de Dr. Dre, para fundar un grupo de rap llamado 213. Empezaron a vender mixtapes en la calle, empezaron a vender cintas mezcladas en el maletero de un coche, y así fue como Dr. Dre escuchó a Snoop Dogg y lo trajo para trabajar en su álbum de debut, The Chronic. Snoop llegó a Death Row, pero los rumores dicen que a Suge no le gustó la idea al principio, porque todos procedían de bandas diferentes. Snoop, de los Crips, y Suge, de Mob Pirus. Pero eso no les impidió trabajar juntos. Snoop utilizó sus experiencias en el crimen y la cárcel para dar autenticidad a su música en los 2 álbumes que grabó para Death Row Records, así como en las apariciones que hizo en The Chronic. Con el protagonismo de Dre con NWA y la participación de Snoop en The Chronic, Snoop, Dre y Suge eran intocables. Snoop se convirtió de la nada en uno de los raperos de moda y Death Row quería sacar su álbum cuanto antes para mantener el impulso. Pero bajo la dirección de Suge Knight, Death Row Records pronto se convirtió en una caricatura mortal de sí misma, en la que nadie podía estar seguro de si el arte imitaba a la vida o viceversa. Fue mientras Snoop terminaba el disco, cuando se vio envuelto en un caso de asesinato, que casi acaba con su carrera antes de que empezara de verdad. En agosto de 1993, Snoop y sus amigos se encontraban fuera de su apartamento cuando un hombre llamado Philip Walder-Mariam entró y empezó a causar problemas. La gente que vio lo ocurrido dijo que Philip amenazó a Snoop con una pistola y que no era la primera vez. Además, supuestamente ya había apuntado con una pistola a la cabeza de Snoop en otra ocasión durante el rodaje de un vídeo musical. Cuando Philip y su equipo se marcharon, Snoop y sus amigos se subieron a su jeep y les persiguieron. Encontraron a Philip en un parque local y los equipos empezaron a gritarse. Fue entonces cuando Philip cogió su pistola y el guardaespaldas de Snoop lo mató antes de que pudiera disparar. Snoop y su guardaespaldas fueron acusados de asesinato, y Snoop se pasó los 2 años siguientes luchando contra el caso, pero su discográfica le apoyó durante el juicio, o eso creíamos. Tras ser absuelto de un cargo de asesinato en 1996, Snoop reflejó su nueva madurez en su segundo álbum. No quería vivir con toda la negatividad que rodeaba al rap de bandas, porque ahora era padre de un hijo y estaba listo para pasar página. The Dogfather fue un renacimiento mío. No voy a glorificar nada de esa negatividad que Death Row quería que hiciera. Voy a aportar un lado positivo a la música, reveló Snoop en una entrevista. Quería difundir el amor, la paz y la positividad, pero le contrataron las discográficas más violentas, que ya habían empezado a librar la guerra entre la costa este y la costa oeste. En ese momento, Tupac estaba en la cárcel por agresión sexual. Suge fue a visitarle a la cárcel a través de la mujer de Tupac, Connect. Unos días más tarde, Suge fue a los Source Awards para ofrecer su apoyo a Tupac, mientras criticaba públicamente a Puff y Biggie. Una cosa que me gustaría decir es que cualquiera que quiera ser un artista, que quiera seguir siendo una estrella y no quiera preocuparse de que su productor intente estar en todos los videos, en todos los discos, bailando, que venga al corredor de la muerte. La guerra entre la costa este y la costa oeste estaba servida y todos los que estaban a las órdenes de Suge estaban obligados a ofrecer su apoyo en la guerra. Básicamente, todos los que apoyaban a Biggie eran sus enemigos. Kurupt, uno de los artistas fichados bajo Death Row, dio fe de ello durante una entrevista con el Breakfast Club. A Suge no le gustaban y pensaba que no debían gustarle a nadie, pero siempre nos bajamos con Puffy y Big siempre. Así que estábamos atrapados en el medio, ya sabes lo que digo. Snoop no estaba fluyendo con este drama. Según él, la rivalidad entre la costa este y la costa oeste empezó por la enorme predisposición de las radios contra los artistas, y no porque los 4 se odiaran. Básicamente, mi punto de vista sobre todo este asunto de la costa este y la costa oeste es que hay emisoras de radio de la costa oeste que emiten música de la costa este sin parar, con frecuencia, como parte de su programación. Según él, esta segregación provocó el odio de sus audiencias, que pensaban que la música de la costa oeste no era lo suficientemente guay como para estar en sus radios, y que todo era política radiofónica. Su pensamiento liberal cayó en saco roto. La rivalidad entre la costa este y la oeste, encabezada por Suge, Tupac, Biggie y Puff, se intensificó de la noche a la mañana y Snoop no pudo seguir en Death Row. Pero eso no era más que la punta del iceberg. Otros asuntos salieron a la luz en lo que respecta al beef de Snoop y Suge. Snoop Dogg cuenta que no había rendición de cuentas en los registros financieros. Dijo que Suge controlaba todo el dinero. El sudor del artista parecía ir a parar a su bolsillo.
En una entrevista con Elliot Wilson, Snoop continuó comparando la diferencia de trato entre Death Row y No Limit. Una cosa sobre él: cuando controlaba el negocio, lo dirigía de la forma en que realmente quieres que se dirija un negocio, en el que todo el mundo tiene algo y todo el mundo es responsable. Así que no te daba nada a cambio de nada. Tenías que ganártelo, y cuando te lo ganabas, lo ponías a tu nombre, y él te enseñaba cómo ganarlo y cómo perderlo. Así que, si lo perdías, era culpa tuya. Mencionó que otra cosa que le gustaba de estar con No Limit es poder ver su dinero. No se le ocultaba nada. Snoop afirmó que cuando Sharitha Knight, esposa de Shug, era su manager, y David Kenner, abogado de Death Row y Knight, negociaron su contrato, negociaron condiciones para ambas partes. Sentía que sus problemas legales le habían atrapado en un contrato del que no podía salir y que Shug estaba al mando de su vida. Además, declaró que no podía cobrar derechos de autor hasta que no terminaran los honorarios legales de su juicio por asesinato. Death Row había empezado a recuperar los $5 millones de la factura legal de Snoop. El hecho de que la victoria se hubiera financiado íntegramente con el dinero de Shug sirvió para justificar legalmente la postura de la discográfica de dejar de pagar a Snoop mientras cobraba la deuda, lo que no tranquilizó a la única superestrella de la discográfica que quedaba. Como resultado, el sentimiento entre ambas partes se fue agriando con el paso de los meses. Sin embargo, Snoop luchó por sus derechos, e incluso recuerda cuando Dre, Das, él mismo, y otros sintieron que Shug Knight no les pagaba adecuadamente y sentían constantemente la rabia de Shug y el ambiente negativo en la oficina. Esto fue a más, y en 1998, Snoop abandonó Death Row, alegando que se sentía en peligro. Definitivamente siento que mi vida corre peligro si sigo en Death Row Records. Esa es parte de la razón por la que me voy. Después de que Snoop dejara Death Row, Shug puso un golpe en la cabeza de Snoop. Las cosas fueron de mal en peor. Shug fue a la cárcel por violar la libertad condicional, Tupac fue asesinado y Snoop, temiendo por su vida, fichó por No Limit Records de Master P. En una entrevista en el Breakfast Club, Snoop pone esto en su perspectiva, afirmando que sabía que estaba firmando en una forma peligrosa de la vida y que venía con el trabajo. Incluso intentó matarte. Sí, soy de la costa oeste, vengo con las reglas y normas del juego. Sabía que el trabajo era peligroso cuando lo acepté. Snoop Dogg extendió una aceituna brunch a su ex jefe y ex propietario de Death Row Records en un intento de aplastar la carne de vacuno. Snoop Dogg regaló flores a Shug y le elogió por el impacto que ha tenido en su vida. Amo a ese hombre. Cambió mi vida, y eso se ve ensombrecido por la energía negativa que proyecta y las estupideces que hizo cuando estaba en la calle, y la imagen que pintan en cuanto a la mitad del hombre, pero si conoces al hombre completo, había más grandeza en él que cualquier otra cosa. No sabemos hasta qué punto este nuevo romance es genuino, pero los fans del hip hop de la vieja escuela esperan que elimine las desavenencias entre ambos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.